Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. En estos días comienza ya el encuentro tradicional de los jefes de Estado en las Naciones Unidas, su Asamblea General, que realiza su actividad número 77 desde la fundación de Naciones Unidas, que fue justamente en el año de 1945, cuando se dio inicio a esta organización que ha marcado, si se quiere, la regulación de todo el estado de paz global que hemos vivido durante todos estos años a partir de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue escenario incluso de algunas de las batallas políticas más interesantes de la Guerra Fría, sobre todo en lo que tiene que ver con el conflicto entre Israel y Palestina, en el que la posición de fuerza de el bloque de Occidente encabezado por Estados Unidos y el bloque soviético encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estaba liderada en ese entonces por Rusia, lo que hoy es la Federación Rusa, tuvo allí algunos escenarios de batallas políticas interesantes que yo creo que son importantes para conocer cómo se mueve el mundo. Es cierto que la Asamblea General de la ONU no tiene ningún poder, ni siquiera el Consejo de Seguridad, porque todo el tema del Consejo de Seguridad está limitado por el poder de veto que tienen Estados Unidos, China, Rusia, Estados Unidos, China, Rusia y otras dos naciones que no recuerdo, que sí tienen la posibilidad de vetar las decisiones que emanan del Consejo de Seguridad. En los últimos años, realmente la Asamblea General de la ONU no ha tenido ese impacto, porque real y efectivamente la agenda global ha estado dominada por otros escenarios y ha estado dominada por unos temas que trascienden todo el movimiento geopolítico. Sin embargo, siempre se toma como un termómetro, sobre todo a los que seguimos el mundo de la geopolítica, para ver cuáles son las líneas generales de la visión estratégica a nivel de discurso que tienen los principales países del mundo. Por allí desfilan todos los jefes de Estado o sus representantes a dar sus discursos. Estas asambleas han tenido varios momentos que han sido emblemáticos. Por ejemplo, aquel famoso momento en el que Yasir Arafat, en plena Asamblea General de la ONU, sacó un ramo de olivo y lo tendió para el tema del conflicto entre Israel y Palestina. También aquella famosa participación de Fidel Castro, en la que con un pañuelo tapó el reloj que controlaba las participaciones de los presidentes. Hay que decir en este mismo tema, como un dato curioso, que a partir justamente de un discurso que dio en Naciones Unidas Fidel Castro de 4 horas y media, que está considerado el más largo, Fidel tiene en su haber los dos récords para discursos largos. Tiene un primer récord que es precisamente el récord Guinness para un jefe de Estado hablando en un discurso de 9 horas y media, aunque no está registrado en el récord Guinness, pero sí hay uno que le sobrepasó y está en YouTube. El presidente Hugo Chávez habló por alrededor de 12 horas por allá por el año 2011 en Venezuela, 2012, perdón, a principios de 2012 en la Asamblea Nacional de Venezuela. Un largo discurso de rendición de cuentas, pero de manera ininterrumpida, porque en el caso de Chávez sí tuvo algún debate con algunos de los diputados opositores. En el caso de Fidel Castro fueron 9 horas y media hablando sin parar en un discurso como jefe de Estado. Pero en el marco de la ONU, Fidel es también el jefe de Estado que más tiempo ha durado en esa tribuna, 4 horas y media. Luego, a partir de ahí es que empiezan a limitar a 25 minutos las participaciones de los presidentes. Es por eso que es clásico, si mi memoria no me falla, ese momento está exactamente en YouTube. Cuando Fidel Castro llega, agarra su pañuelo y lo pone encima del reloj,
como una manera de manifestar su protesta por la limitación a un jefe de Estado en su tiempo de habla. Claro, esto desde el punto de vista logístico es entendible, pero también desde el punto de vista de un jefe de Estado, con toda la solemnidad que tiene la representación, en este caso, de un presidente o de un primer ministro o de un rey, cuando se da el caso, pues está muy claro que también tiene sus bemoles, pero es importante desde el punto de vista de la logística del propio evento, sobre todo lo que hay que movilizar en términos de seguridad para juntar allí jefes de Estado de decenas de países o representantes de jefes de Estado. Comúnmente van muchos presidentes y jefes de Estado y de gobierno que acuden allí tradicionalmente a mostrarse. Es una suerte de vitrina de los jefes de Estado, de los grandes líderes del mundo. Claro, su protagonismo, su decisión, digamos que su incidencia en términos de Asamblea General ya está muy reducida. La ONU, salvo por los temas de Agenda 2030 que maneja, tiene otras formas de incidir en la política de los estados, que va más allá incluso de sus propios mecanismos internos. Es decir, se asume más otro tipo de influencia, otro tipo de incidencia en las decisiones de los estados. Pero siguiendo en esta misma línea de participaciones interesantes, ¿cómo olvidar? Justamente hoy se cumplen 16 años. Fue el 20 de septiembre de 2006 cuando el presidente Hugo Chávez dio allí un discurso memorable en el que llamó al presidente Bush el diablo, y su famosa participación en la que decía: huele a azufre. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, en la tribuna en la que él estaba parada, decía que huele a azufre en referencia a la participación que tuvo el día anterior el presidente George W. Bush en esa Asamblea General, y se dedicó a desmontar el propio discurso del presidente George W. Bush. Todos saben que las relaciones entre el presidente Chávez y el presidente George W. Bush fueron prácticamente inexistentes, se fueron muy ríspidas. Primero, porque Bush, cuando se le da el golpe a Hugo Chávez en abril del año 2002, Bush felicitó de manera abierta al presidente Carmona, que sustituyó a Chávez por varias horas, por 48 horas, si mi memoria no falla. Y desde allí las relaciones fueron ríspidas. Este no fue el único episodio. Por ahí anda otro video del presidente Chávez diciéndole burro y borracho al presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. eres un burro, Mr. Danger. Eres un burro, Mr. Danger. O para decírtelo más bien, para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. Por si la gente no lo sabía, las diferencias entre estos dos presidentes era tan áspera que en los eventos en los que ellos debían coincidir, sus equipos de logística, sus cancillerías, básicamente, se aseguraban de que no coincidieran en el mismo tiempo ni espacio. Manejaban unas fórmulas que en muchos casos llegó a tener mucha atención en términos de las agendas, sobre todo, por ejemplo, en la cumbre del ALCA del año 2005, que se celebró en Argentina, en Mar del Plata, en donde se suponía que Estados Unidos iba a crear la más grande área de libre comercio del mundo. Era el área de libre comercio de las Américas, por eso se llamaba el ALCA. Sin embargo, eso fue abortado porque el tiempo histórico en el que coincidió
estaba Sudamérica dominada por el denominado eje bolivariano, que manejaban Kirchner, Chávez. En ese momento no estaba Correa todavía, recién entraba Evo Morales y ya se veía en toda la región un resurgir de los movimientos del eje bolivariano. Estaba Cuba también, que ha sido siempre parte de ese eje, pero con una precisión tan importante que debían coincidir en el mismo día, y al final, luego de muchas negociaciones, a lo que se llegó a un acuerdo fue que Bush hablaba primero y que tan pronto terminara de hablar se iba a ir de la cumbre para no coincidir con Hugo Chávez. De hecho, George W. Bush adelantó su viaje, adelantó tanto el momento de llegada como el de partida para no coincidir en la misma cumbre con el presidente Chávez, al menos en la parte pública, porque ustedes saben que estas cumbres de jefe de Estado hay una parte que se televisa, hay una parte que se transmite, pero hay otra parte que es a puertas cerradas y es donde se tratan los temas de verdad. La parte que se televisa es para los discursos bonitos, para la retórica, pero las discusiones reales se dan a puertas cerradas en estos mecanismos de cumbres. Entonces, en ese momento, digamos que en esa Asamblea General, el presidente Chávez se la lució con ese discurso que se ha convertido ya en una parte emblemática de la historia de la Asamblea General de la ONU. Pero ya viniendo a este momento, esta Asamblea número 77 de la ONU sorprende al mundo o llega en un momento en el que la agenda global pues está marcada por varios temas neurálgicos que evidentemente se van a tocar en esa asamblea. El primero y el más evidente tiene que ver, lógicamente, con la operación militar de Rusia en Ucrania, por su impacto que tiene, además de los recursos energéticos como el petróleo y el gas natural, también en la producción de alimentos, en la inflación económica y sobre todo en el equilibrio geopolítico que puede tener el desenlace de este conflicto que, aunque desde el punto de vista mediático e incluso militar se puede decir, se ha notado un segundo aire de Ucrania, es evidente que el desenlace allí va a determinar un nuevo equilibrio geopolítico en el mundo, o más bien no un nuevo, sino va a acentuar la condición de multipolar que tiene el mundo y podría, sí señor, generar algún tipo de nuevos elementos. Ese es un tema importante. El otro tema que nos atañe a todos y que seguro va a ser parte de ese discurso tiene que ver con el cambio climático. Y aquí en República Dominicana, donde hemos vivido, donde estamos en la misma ruta de los principales países que tendrán problemas cuando el cambio climático tienda a agudizarse. ¿Por qué? Porque la naturaleza insular de la República Dominicana, es decir, de su condición de isla, lo hace más susceptible de ser de los primeros afectados con la subida del nivel del mar. Es decir, va a haber más posibilidades de inundaciones e incluso los escenarios más catastróficos hablan de una gran parte del mundo que va a quedar totalmente sumergida bajo las aguas. Esos son en las proyecciones más catastróficas, que en este tipo de cosas hay que tener conocimiento de ellas, pero que nosotros debemos siempre verla con ojeriza, porque también muchos de estos estudios, y yo por eso recomiendo mucho a la gente que vea estos estudios con pinzas, que los conozca, que los lea, que los analice a profundidad, pero que no se vaya con el amague. Es decir, que siempre trate de buscar el fundamento, porque siempre estos tipos de estudios están financiados por alguien, y ese alguien que financia esos estudios tiene una agenda, y esa agenda por lo regular impacta en lo que se dice en el estudio. Lo que llamo es a la duda razonable todo el tiempo, no a la paranoia, no a la entrega total a lo que dicen los expertos, sino a la duda razonable. Vamos a ver, vamos a analizarlo. ¿Qué dice y por qué lo dice y cómo lo dice? ¿Cuál es el asidero de lo que está diciendo un estudio? Pero, pues bueno, este realmente es un tema que lo estamos viendo. Aquí lo acabamos de ver con el huracán Fiona, que
en cuestión de 48 horas hizo una serie de movimientos inusuales en fenómenos meteorológicos de este tipo. Comúnmente con los huracanes y con los ciclones, lo natural, con los huracanes, con las tormentas, con las depresiones tropicales, con los ciclones, lo que sucede es que desde un tiempo se va proyectando la posibilidad de que cruce por un lado u otro, porque el tipo de trayectoria que lleva varía muy poco. Lo que sí puede subir o disminuir en intensidad conforme vaya pasando por tierra. Este tipo de fenómenos meteorológicos, por si la gente no lo desconoce, tienen una fuerza y una debilidad. La razón de su fuerza es que va siempre por agua. Siempre y cuando no toque tierra, un fenómeno meteorológico tiene potencialidad de ir creciendo en su magnitud y categoría. Es decir, cuando una tormenta no ha tocado tierra, tiene todas las probabilidades de convertirse en un huracán, de convertirse en un ciclón, porque no ha tocado tierra. Caso contrario sucede cuando toca tierra. Cuando un fenómeno meteorológico de estos toca tierra, es muy difícil que suba de intensidad. Por el contrario, lo natural es que baje de intensidad, y por eso, por ejemplo, en la República Dominicana recibimos un impacto menor de este tipo de fenómenos meteorológicos, porque siempre vienen en sentido este-oeste, y cuando vienen en sentido este-oeste, que es lo que nos tocan comúnmente, probablemente donde primero tocan es en Puerto Rico, pero cuando vienen sur-norte, probablemente donde primero tocan es en las denominadas islas del Caribe inglés o el Caribe francés. Y por eso cuando vienen a llegar a la República Dominicana, su intensidad es más baja, porque ya han perdido fuerza al tocar tierra. Por eso y por contra, estos fenómenos meteorológicos en Puerto Rico dan tan fuertes, son tan agresivos, porque vienen con toda su magnitud. Tienen desde el momento en que se originan hasta que tocan tierra, pues es tocando agua solamente. Pues bien, en ese orden, este tipo de fenómenos comúnmente tiene una trayectoria que varía muy poco, que se va moviendo con mucha, de manera paulatina, se va moviendo hacia el sur, hacia el norte, hacia el oeste, hacia el este. Va teniendo una ruta que es perfectamente predecible. Pues con el huracán Fiona se dio algo que yo, en todo el tiempo que tengo de vida, no lo había visto nunca. Y es que un fenómeno meteorológico en menos de 12 horas, en menos de 6 horas, tome una ruta diametralmente opuesta a la que tenía. Y eso obviamente está íntimamente vinculado con el tema del cambio climático y con que ahora el agua de los océanos es más caliente por el llamado efecto de gas invernadero, los gases de efecto invernadero, que simplemente, como la Tierra está produciendo mucho más energía en recursos, basada en recursos no renovables, ese humo se va consumiendo y se crea un efecto espejo con los rayos del sol que definitivamente calientan más el agua. Eso es en términos muy generales y muy rústicos que he tratado de decirlo aquí, porque no es la naturaleza de este comentario. He hecho una pequeña digresión con ese tema. Pues bien, ese va a ser obviamente junto a la coyuntura que tenemos con el tema de Rusia-Ucrania, un tema importante. El otro tema que va a ser parte de la Asamblea General de la ONU es el que tiene que ver con Haití. El gobierno del presidente Biden ha anunciado que para ellos no será un tema en el marco de la Asamblea. Sin embargo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha dicho públicamente que va a llevar al seno de la Asamblea General de la ONU la situación de Haití. Y aquí me quiero detener porque ha sucedido un elemento. Quizás el país que más impacto tiene de la situación haitiana es la República Dominicana. Y desafortunadamente el presidente Abinader ha preferido el vedetismo en el marco de una tormenta que, si bien ha golpeado la parte este del país, también es cierto que sus efectos han sido menores en cuanto a vidas. Apenas
un muerto. Hasta una vida es lamentable, pero solo un muerto. Y daños materiales de menor intensidad con respecto a otro tipo de huracanes que hemos tenido. Por ejemplo, ni pensar en los efectos que tuvo el huracán Georges en el año de 1998, que ahora cumple exactamente 24 años. Fue un 22 de septiembre del año 1998 que el huracán Georges atravesó toda la isla. Literalmente atravesó toda la isla. Hizo un costa a costa, coast to coast, el huracán Georges. Y trajo devastación total en la República Dominicana. No es el caso de Fiona, que ha tenido impacto, pero el impacto es más bien en lluvias, en deterioro de algunos puentes, la situación lógica con los desplazados, que la última vez que vi cifras estábamos hablando ya de unos 800 desplazados, pero eso perfectamente pudo hacerlo el gobierno, y el presidente pudo haberse ido mañana a la cita que tiene en la ONU a hablar del tema de Haití, que entraña para la República Dominicana mucho más amenazas y mucho más peligro que los daños causados por Fiona. Y ahí uno ve que no hay un mandatario realmente vinculado con ese tema. ¿O será que él ya recibió su orden desde los Estados Unidos para asumir como bueno y válido todo lo que proponga Occidente sobre el tema haitiano en territorio dominicano? Yo con este tema tengo mis dudas, sobre todo de las posibilidades que tiene el presidente de manejar esto con sapiencia, sobre todo porque él tiene una situación de una campaña electoral y un partido con fuertes vínculos con el narcotráfico. Y no lo estoy diciendo como una acusación, lo estoy diciendo como una realidad evidenciada en que dos importantes dirigentes de ese partido están extraditados a Estados Unidos, entre ellos un diputado, y hay varios funcionarios de este gobierno presos por narcotráfico hoy. Entonces, uno puede pensar muchas cosas. Pero volviendo al tema de Haití, lamentablemente el presidente Abinader pues ha decidido el vedetismo. En este caso, el vedetismo mediático, y no le ha dado la magnitud que debe tener en un escenario como ese para él plantear cosas concretas con el tema haitiano. Yo voy a hacer prontamente un video poniendo una reacción de una rueda de prensa que hizo el presidente a su regreso de su reciente viaje a Estados Unidos a hablar del tema. Voy a hacer una suerte de reacción para que ustedes vean las contradicciones de este hombre. Por un lado, este señor dice, señores, Haití tiene una situación de guerra. Por el otro dice, ahí está todo bajo control. En la misma rueda de prensa. Para no hablar de todas las cosas insulsas de las que habló en el discurso ante la Asamblea General de OEA, que fue a hablar del tema, pero que se limitó a decir las mismas perogrulladas de siempre. No hizo una propuesta concreta sobre el tema. Vamos a ver este tema con más detenimiento para continuar ahora yo analizándoles, que es el motivo de este video, el motivo de este comentario, de este análisis, todo lo que podemos ver en la Asamblea General de la ONU, en la número 77 que vamos a tener, y la que hay que ponerle atención, sobre todo los dominicanos. Tenemos que ponerle atención básica y clara a lo que va a decir y cómo lo va a decir el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, porque yo no creo que sea tan fortuito que por un lado el presidente desista de ir y mande solo a su canciller, y por el otro venga el primer ministro de Canadá a hablar sobre el tema, sobre todo cuando Estados Unidos, Francia y Canadá y algunos sectores de la ONU están comprometidos con buscar una solución dominicana al problema haitiano. Y eso no lo podemos permitir, no solamente los dominicanos, sino todos los latinoamericanos, porque ya hoy día el problema haitiano está permeando a varios países de la región y se ha convertido real y efectivamente el problema de Haití en un problema regional, y me atrevo a decir que en un problema hemisférico.
Hasta aquí el video del día de hoy de Líneas de Guerra. No sin antes invitarles, como siempre, a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan con sus amigos y familiares nuestro contenido. Hasta la próxima.